Como bien sabéis, la lista de enemigos de la antigua Roma fue muy larga, y algunos de los más conocidos fueron Aníbal, el rey Mitríades, el traidor Arminio, Boudica, Espartaco o Zenobia. Pero a pesar de que estos que os he mencionado, que seguramente sean de los más famosos hoy en día, sí que le causaron sus problemas a Roma, ninguno de ellos consiguió penetrar en el corazón del imperio como lo hizo nuestro protagonista de hoy, que logró penetrar en la mismísima Roma y saquearla durante 3 días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy tocaremos la figura de Alarico, un personaje que, si os soy sincero, yo tenía bastante olvidado, hasta que, bueno, hace cosa de unos pocos meses, mi colega Federico Romero, de Historia y Roma Antigua, habló de él en un maravilloso artículo. Y al leerlo, pues bueno, me decidí a hacer este vídeo y, bueno, ya de paso tocaba esta época, que, bueno, finales del siglo IV, principios del V, que creo recordar que no la había tocado nunca. Y bueno, como siempre ya sabéis, el artículo en cuestión de mi colega, abajo en la descripción. No se conoce con exactitud cuál fue la fecha exacta del nacimiento de Alarico, aunque el poeta romano Claudiano nos cuenta que nació en la isla de Peuque, dentro de las fronteras de la actual Rumanía y entonces fuera de los límites del Imperio Romano. Así como no sabemos en qué fecha exacta nació, tampoco sabemos demasiado sobre su infancia, aunque sí podemos suponer que debió estar entregado al entrenamiento y a todo lo que se refiere al ámbito militar de la época, lo cual le llevaría poco a poco a ir ganando buena posición entre la nobleza de los godos. Aparece en la historia por primera vez encabezando un pequeño ejército que derrota en una pequeña escaramuza a las fuerzas del emperador Teodosio en el año 382. Pero claro, su alegría por esta pequeña victoria no duró demasiado, ya que al año siguiente el que seguramente era el mejor general de Teodosio, Flavio Estilicón, le derrotó en batalla. Desde entonces Alarico y los suyos pasarían a ser Foedarati, que era algo así como se denominaba a los pueblos bárbaros aliados de Roma. Tras esta derrota, Alarico desempeñó su labor al servicio del imperio y, según parece, lo hizo correctamente. Pero todo se torcería en el año 394, cuando tuvo lugar la batalla de Frígido. ¿Y qué fue lo que ocurrió en esta batalla? Pues bueno, como os conté en un short hace ya varias semanas, a pesar de que Teodosio ganó esta batalla, Alarico no percibió esta tanto como una victoria, ya que se estima que aquí Alarico perdió aproximadamente a unos 10.000 de sus hombres. Estos hechos hicieron pensar a Alarico que Roma solo quería a sus hombres para que fuesen, bueno, carne de cañón, por decirlo de alguna forma. Y lo peor para el godo no fue esto, sino que tras el sacrificio hecho en batalla, el emperador no recompensó, al menos como Alarico esperaba, la sangre de sus seguidores, limitándose a otorgarle el título de Comes Rei Militare, insuficiente para un general que aspiraba a comandar no solo a los Foederati, sino también a tropas regulares romanas. Esta disconformidad con el poder romano fue una constante en la vida de Alarico, en especial con el sucesor de Teodosio en Occidente, Honorio, o con sus consejeros y generales que se negaron a concederle las tierras, dinero y alimentos que reclamaba para su pueblo. Fue esa insatisfacción la que le llevó a emprender la guerra contra los romanos, a saquear sus tierras y a asediar sus ciudades a lo largo de toda su vida. Tras la decepción por la falta de una recompensa adecuada a su sacrificio, Alarico se rebela contra el poder romano y marcha hacia Oriente. Ya en Grecia, acampa frente a las murallas de Constantinopla. Frente a la capital romana de Oriente, en su campamento, se entrevista con el poderoso Rufino, el secretario de Arcadio, y parece que llegan a algún tipo de acuerdo con él. En Grecia, desde Tesalia, se dirige a Atenas, atravesando las Termópilas, donde parece que las tropas romanas, probablemente por orden de Rufino, le dejan paso libre a la fértil Beocia, la cual devastaron a placer, siendo los daños causados en esta ocasión todavía visibles muchos años después. Solo la fortificada Tebas pudo escapar de la destrucción. Desde allí, ya en el año 396, se dirigió al puerto de Atenas, el Pireo. Su intención no era otra que la de cortar el abastecimiento de la ciudad y rendir la misma por hambre, algo que repetirá en su asedio en Roma. Atenas ya no era esa ciudad esplendorosa que había sido siglos atrás, pero conservaba su prestigio como centro intelectual del paganismo tradicional. Atraía aún a escritores, pensadores y juristas de todo el imperio, los cuales acudían allí para formarse en sus escuelas. A partir de aquí contaros que en un principio el ejército de Alarico estaba conformado pues por un cúmulo bastante heterogéneo de personas que formaban alrededor de unas 40.000. Estos a partir de entonces los vamos a conocer como visigodos. Y bueno, posteriormente, tras las muertes de Estilicón y Radagaiso, pues bueno, se le uniría más gente, pero bueno, ahora llegaremos a eso. Volviendo a su viaje, Alarico llegó hasta Atenas, pero nunca llegaría a saquearla.
Y a pesar de que en este aspecto suele haber división entre los historiadores, se dice que la élite ateniense le pagó grandes sumas de dinero a cambio de que no saquease la ciudad. Después de esto se dirigiría al Peloponeso, donde esta vez sí tomó Corinto, Argos y Esparta por la fuerza. Pero tras el saqueo de estas se dirigió a Arcadia, donde una vez más Estilicón volvería a acorralarle. Pero este fue requerido en África para sofocar otra rebelión, y tras esto Alarico pactará su asentamiento en Épiro, donde permanecerá cerca de 4 años. Y el motivo de que permaneciese aquí tanto tiempo no era otro de que parecía que en esta época había conseguido lo que buscaba, el reconocimiento de un puesto en el escalafón del ejército como jefe de los ejércitos romanos en Iliria, lo cual daba acceso a sus respectivas pagas, controlar fábricas de armamento y recaudar tributos, y por supuesto tenía el acceso a los recursos que necesitaba para mantener a sus seguidores. Sin embargo, en el año 401, tras casi 4 años dedicado a recomponer y equipar sus fuerzas, este le reclama a Honorio, el emperador de Occidente, una fuerte suma y tierras en Nórico, Dalmacia y Venecia para asentarse. Pero, ¿por qué hizo esto? Pues probablemente diera este paso obligado por el Imperio Romano de Oriente, ya que allí el prefecto Aureliano lideraba una facción en el Senado a los cuales no les hacía gracia que un bárbaro tuviese tanto poder dentro del imperio. Sus peticiones obviamente fueron rechazadas, por lo cual se lanza la invasión del norte de Italia, saqueando Aquilea, la zona de la Venetia y otras ciudades del norte de la península itálica de camino a su verdadero objetivo, Mediolanum, actual Milán, que por entonces era la sede de gobierno del emperador Honorio. Alarico se entretuvo en esta ciudad en largas negociaciones, en las cuales se determinó el asentamiento de los visigodos de Alarico en la Galia e Hispania. Hacia allí se dirigían cuando fueron sorprendidos nuevamente por las fuerzas de Estilicón, que les derrotarían en Polentia en el año 402. Aquí Alarico sí que sufrió una severa derrota, perdió gran parte de su tesoro producto de años de rapiña. Incluso parte de su familia fue capturada en esa batalla. A los pocos meses sería derrotado de nuevo cerca de Verona, pero Estilicón le dejó escapar de nuevo, pactando con él su regreso a Épiro. Allí recuperó su antiguo puesto, aunque esta vez el título se lo concedió Honorio desde Occidente, y no Arcadio desde Constantinopla. Todo parecía medianamente tranquilo para el imperio. Sin embargo, otro godo, el anteriormente nombrado Radagaiso, invadió el norte de la península itálica llegando hasta los muros de Florencia. Pero una vez más, Estilicón acudió al rescate rodeando al ejército del godo y derrotándole en la batalla de Fiesiloe, y posteriormente ejecutando al godo. No creáis ni muchísimo menos que este era el único frente que tenía abierto el imperio, ya que para el año 406, creo recordar, suevos, vándalos y alanos atacaban constantemente la Galia, y para colmo, un nuevo usurpador llamado Constantino III reclamaba el trono del imperio. También deciros que poquito después Alarico empezaría a reclamar nuevos pagos, y en el año 408 Arcadio fallecía en Occidente, heredando el poder con tan solo 7 años su hijo Teodosio. Ante esta situación, Estilicón convenció a Honorio para que realizase de nuevo el pago a Alarico, para que así éste pudiera luchar contra el usurpador Constantino III, ya que Estilicón se iría a Constantinopla para proteger al nuevo y joven emperador. Pero una vez llegado a la capital de Oriente, el Magister Officiorum Olympus maniobró para que asesinasen a todos los partidarios de Estilicón, y este fue detenido y ejecutado, así como los foederati que estaban a su servicio. Los supervivientes de esta masacre, junto con los que fueron leales a Radagaiso, pasaron a integrar las filas de Alarico. Y por si las cosas no estaban mal, el emperador Honorio rompe el pacto que tenía con Alarico, ante lo cual el rey de los visigodos, que por aquel entonces estaba más fuerte que nunca, volvió a penetrar en la península italiana junto a su ejército, arrasando ciudades y campos hasta plantarse ante las murallas de Roma, cortando los suministros de la ciudad. El hambre y la escasez no tardarían en empezar a sentirse en los cerca de 500.000 de habitantes de la ciudad, y el Senado mandó a 2 representantes a negociar con Alarico, y este, a cambio de levantar el cerco, exigió 5.000 libras de oro, 30.000 de plata, 4.000 vestidos de seda y 3.000 pieles teñidas. Aunque en este momento muchos estaréis pensando que menuda barbaridad estaba exigiendo Alarico, la realidad es que no lo era para tanto. Veréis, el bárbaro conocía bastante bien a Roma y sabía cuáles eran sus capacidades, y sabía que no se estaba pasando. De hecho, hay que tener en cuenta que para entonces cada senador en Roma pues ganaba aproximadamente entre 1.000 y 2.000 libras de oro, por lo cual no era una cantidad excesiva. No sin dificultad, por las reticencias de muchos senadores, las demandas de Alarico fueron satisfechas, y este se retiró a Etruria junto a miles de esclavos de Roma que pasaron a estar a su servicio. Pero sin embargo, aún quedaba un asuntillo pendiente,
y es que el visigodo quería de nuevo un cargo militar, algo a lo que el emperador Honorio, desoyendo los consejos de su senado, se negaba en rotundo, ya que éste estaba rodeado de gente contraria a Alarico. A pesar de que el visigodo había prometido ayudar a Roma frente al usurpador Constantino y los demás bárbaros. Alarico, cansado de tantas negativas, vuelve a poner cerco a Roma por segunda vez, bloqueando su puerto y calzadas. Pero esta vez él mismo impulsa un nuevo movimiento, y trata de impulsar como nuevo emperador al senador Prisco Átalo. En esta ocasión, Honorio parecía más inclinado a compartir el poder, pero los futuros desacuerdos entre Átalo y Alarico, y la llegada de refuerzos desde Oriente, reforzaron a Honorio. Entre medias de estas negociaciones, Alarico había levantado su segundo asedio, y posteriormente a estas, cansado de tantos tiras y aflojas y de tantas negativas, esta vez sí, Alarico entró en Roma. No sabemos con seguridad cómo entró en la ciudad, aunque lo más probable sea que sus habitantes le abriesen desde dentro. Los hombres de Alarico entraron en Roma y la saquearon durante 3 días. Y sí, cometieron sus abusos y saquearon todos los tesoros de la ciudad. Pero según las fuentes y la arqueología, no parece que los abusos fueran demasiado grandes. Es decir, que no dañaron edificios ni produjeron grandes masacres. Al fin y al cabo, el objetivo de Alarico eran las riquezas de la ciudad. No había ido a Roma para destrozar edificios ni organizar masacres. A partir del saqueo de Roma, obviamente las futuras negociaciones con el imperio ya eran imposibles, por lo que Alarico y su pueblo se dirigieron al sur de Italia, y su intención no era otra que pasar a Sicilia y desde allí alcanzar África, que por entonces era el granero del imperio. En su camino, Nola y otras ciudades como la actual Regio fueron saqueadas, y su objetivo era pasar en una flota hacia la isla de Sicilia, pero una tormenta hizo que se dispersasen. Su pueblo, compuesto ahora por una amalgama de godos, esclavos, vándalos, romanos, hunos y gentes de otros pueblos que se habían cohesionado bajo su liderazgo, no sabe ahora cuál será su futuro. Junto a él viajaban Ataulfo, Gala Placidia, la hermana de Honorio que había sido apresada en Roma, el depuesto emperador Átalo, obispos como el Arriano. Todos ellos, junto a sus carromatos llenos de los tesoros saqueados a lo largo de años de viaje, se desplazaban ahora hacia el norte. Alarico, ante el naufragio de sus naves, desiste de sus intenciones de establecerse en África y se dirige a Constanza, donde con tan solo 40 o 45 años encontrará inesperadamente la muerte. Y digo inesperada porque lo normal es que un rey guerrero como lo fue él, muriera o bien en una conspiración o bien en el campo de batalla. Sin embargo, fallecerá, según parece, por muerte natural. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con que os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.